Una de las declaraciones más inesperadas que uno podía leer acerca de Metroid Prime 4 sucedió el pasado 25 de diciembre del 2025, cuando en una entrevista con la revista Famitsu se expuso que Metroid Prime 4 tiene lugar en la cronología entre Super Metroid y Metroid Fusion. Y así como lo dije en un video anterior, estas declaraciones causaron confusión y provocaron un revuelo dentro de la comunidad, porque básicamente rompió el paradigma aceptado de que los juegos de Metroid Prime nunca iban a abandonar ese espacio entre Zero Mission y Samus Returns. Ahí supimos que lo que dijo Kensuke Tanabe hace muchos años acerca de juguetear con la cronología se volvió toda una realidad. Pero este cambio también levantó una pregunta muy importante. ¿Poner a Metroid Prime 4 entre Super Metroid y Metroid Fusion ¿es algo que rompe el canon acaso? Y también existe una pregunta no menos importante. ¿Metroid Prime 4 ocurre antes o después que Metroid Other M? Estas cosas vamos a analizarlas con calma en este video. Y antes de empezar quiero recordarte que el mejor apoyo que puedes brindar es dando tu pulgar arriba y suscribiéndote al canal si no lo has hecho. Con eso ayudas a que este canal crezca y es completamente gratis. Aclarado esto, prosigamos con el análisis. Quisiera empezar este video tratando de ubicar el lugar preciso de Metroid Prime 4 en la cronología. Como recién dije, nos aclararon que el juego se ubica entre Super Metroid y Metroid Fusion, pero ¿exactamente dónde? No olvidemos que existe otro juego intermedio entre ambos juegos, y ese es Metroid Other M. Así que muchos se siguen preguntando si Metroid Prime 4, al igual que sus futuras continuaciones, suceden antes o después que Metroid Other M. Para descifrar esta duda, hay que irnos a los hechos. あのハイパービーム、そうベビーが与えてくれた力によって私はマザーブレインを倒した。その直後に起動した次元装置により惑星ゼーベスは消滅。同時に消え去ったもの、それはマザーブレイン、スペースパイレーツ、私の宿敵リドリー、そしてベビー。あれからどれくらい経ったのだろうか。静かに流れゆく時の中でメトロイドやスペースパイレーツはここ銀河社会のもはや過去の記憶としてその輪郭を失いつつあるように思える。Metroid Other M es claro en dos cosas: que los piratas espaciales fueron derrotados definitivamente con la destrucción de Zebes, junto con sus dos líderes más importantes, Ridley y Mother Brain. También el juego es claro en decir que el último Metroid que Samus rescató de SR-388 fue eliminado en este mismo planeta, dejando en evidencia que hasta antes de la aventura a bordo de la nave Botella, se consideraba que los piratas espaciales fueron vencidos y ya no representaban una amenaza, y que los Metroides quedaron completamente extintos. Estos hechos se refuerzan cuando Samus narra que perdió la noción del tiempo tras rendir cuentas ante los miembros del Consejo, esto con relación a los últimos sucesos ocurridos en Zebes, y ella dice que los piratas y los Metroides se convirtieron en tan solo un recuerdo problemático que ya estaba comenzando a ser olvidado por las personas. Claramente todo este guión está escrito bajo el contexto de la batalla final en Super Metroid, así que el colocar a Metroid Prime 4 entre el final de Super Metroid y el principio de Metroid Other M resultaría en un problema mayúsculo, pues estaría contradiciendo todo lo que Samus nos narra en los primeros 15 minutos de Other M, absolutamente todo. Metroid に襲われたかのようなこの死骸は私に飛躍した考えを強いた。メトロイドがここに。ありえない。低温に極端に弱いメトロイドはここの環境には耐えられない。いや、それ以前にメトロイドはベビーを最後にこの世から消えた。何？
それはありえない。メトロイドはゼーベスと共に消滅した。そう、最後のメトロイド。ベビーは私の頭上で砕け散った。あなたがサムス・アランなのですね。スペースパイレーツを壊滅させたという。メトロイドの破片がゼーベスから帰還したあなたに付着していました。その細胞組織の一部から我々が再生させたメトロイドがこの施設内に存在しているのです。Con los Metroides es igual. En Other M, Samus realmente cree que la cría que se sacrificó por ella fue el último Metroide que quedó con vida, algo que constantemente se deja clarísimo a lo largo de la aventura. Así que, nuevamente, si colocamos a Metroid Prime 4 antes que Other M, volvemos a tener problemas muy grandes en cuanto a continuidad y coherencia. Básicamente, estos puntos son los factores más decisivos para afirmar que Metroid Prime 4 no puede estar ubicado antes que Other M, sino que debe estar después de él y antes de Metroid Fusion. Pero hay otros detalles interesantes que valen la pena mencionar, como los avances tecnológicos que presenta el ejército de la Federación Galáctica. Desde Metroid Prime 2 hasta Other M, las armas de las tropas eran de munición balística, como en la vida real. Sin embargo, en Metroid Prime 4 vemos que las armas ahora usan munición de energía, sean pistolas o rifles de asalto. También se nos presentó por primera vez a los androides de combate modelo WE 995, que la Federación diseñó no solo para combatir directamente contra el enemigo, sino también para reemplazar a los humanos en el control de los gigantescos golems y los cazas, además de otros vehículos. Y sé lo que estás pensando, que todo este armamento y equipo se puede apreciar en las visiones de Silux, las cuales debieron haber tomado lugar en algún tiempo antes que Other M. Eso es cierto, y no hay forma de explicarlo. Yo mismo ya he hablado de esta película secreta y de todos esos detalles curiosos que nos muestra. Sin embargo, quiero que tomemos en cuenta una cosa. Se nos dio muy poco contexto acerca de esta película secreta. Muy poco. Tanto que a día de hoy sigue habiendo teorías y dudas por resolver. Y nadie de Retro Studios o Nintendo ha hablado de esto. Básicamente estoy diciendo que hace falta una explicación detallada acerca de esta película, la cual pretenden vendernos como el origen del odio de Silux hacia Samus y la Federación. Pero yo al menos considero que, tratándose de un recuerdo, visión o sueño del pasado, algunas cosas vistas allí pudieran no corresponder del todo con la realidad. Algo parecido se vio con la historia de los Toha en Metroid Dread, donde algunas imágenes mostradas no coinciden del todo con las imágenes desbloqueadas en Samus Returns. Así que hasta nuevo aviso, el recuerdo, sueño o visión de Silux se mantendrá como algo que aún debe explicarse a fondo. Ahora bien, ¿el canon se ve afectado negativamente al decir que Metroid Prime 4 se ubica después de Super Metroid y antes de Metroid Fusion? Eso vamos a verlo a continuación. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Uno de los argumentos para decir que esta colocación rompe el canon es que contradice a la icónica frase que aparece al comenzar Super Metroid. Pero, ¿en serio eso es una contradicción? Este dato quería ahorrármelo para un futuro video de curiosidades acerca de Super Metroid, pero es importante que lo mencione aquí. Pasa que Super Metroid fue concebido en un principio como el último juego de la franquicia, un juego que pusiera punto final a la historia que en ese entonces se componía solo de 3 juegos. Teniendo ese dato en mente, se entiende por qué el juego comienza así, pues era el final tanto para los Metroides como para los piratas espaciales. Sin embargo, antes de que existiera Metroid Prime 4, primero existió Metroid 4 o Metroid Fusion, juego que terminó invalidando la icónica frase de inicio de Super Metroid, no solo al traer de vuelta a los Metroides, sino al convertir a la propia Samus en un híbrido Metroide. Pero este no fue el único juego en atentar contra la frase de apertura de Super Metroid, pues Metroid Other M se encargó de ello al presentar a más Metroides creados a partir de una serie de biopartículas que quedaron adheridos sobre la armadura de Samus. Por lo tanto, no resulta raro que en Metroid Prime 4 veamos de regreso a los Metroides,
ahora que se sabe que su extinción verdadera ocurrió después de Metroid Fusión, quedando Samus Aran como la única Metroide con vida al tener el ADN de ellos en su propio genoma. Eso sí, el cómo la Federación ignoró a los Metroides que desaparecieron de sus instalaciones al final de Federation Force es algo que tampoco se explica de manera oficial, aunque puestos a teorizar podemos imaginar que la Federación creyó que los piratas fueron los culpables, y se empeñaron en atacar todos sus escondites hasta dejarlos al borde de la derrota, quedando así el planeta Zebes como la última fortaleza importante de la que Samus, más tarde, se encargó de eliminar por siempre. Otro argumento usado para afirmar que Metroid Prime 4 rompe el canon es el hecho de ver a los piratas espaciales de vuelta en acción, cuando antes se nos había asegurado que quedaron derrotados completamente tras la destrucción total de Zebes. Yo llegué a pensar lo mismo de hecho. Creía que por el hecho de ver no solo a los piratas de regreso, sino a los Metroides, el juego debía estar situado antes de Samus Returns. Sin embargo, tras pensarlo con detenimiento, tal vez esta situación pueda tener una explicación razonable. Miren, a estas alturas todos sabemos que los piratas espaciales no son una especie per se, sino una alianza compuesta de multitud de especies alienígenas del cosmos, estando entre ellos los piratas zebesianos y los Key Hunters de los juegos en 2D, así como una especie insectoide y humanoide que vemos recurrentemente en la serie Metroid Prime. Y no solo son ellos, pues hemos visto a otros piratas, líderes en este caso, con la forma de un dragón que dirige a las tropas, o un cerebro gigante creado por los Chozo que pasó a gestionar las operaciones de Zebes. Tomando en cuenta este detalle, podemos concluir que cuando se dice que los piratas espaciales fueron finalmente derrotados con la destrucción de Zebes, se refiere a que como organización o alianza ya no existen más. No se refiere a que todas las especies que la componían se extinguieron. Así pues, Metroid Prime 4 nos enseña que los piratas de Urtragus aún siguieron existiendo, pero ahora con un poder reducido significativamente al ya no contar con el apoyo de otras especies. Además, se sabe que esta especie en particular es capaz de reproducirse muy rápidamente y que es muy numerosa, lo cual debería ser mucho más difícil su eliminación completa. Se puede decir que esta especie quedó como una célula aislada e incapaz de enfrentar a la Federación como solía hacerlo en su mejor momento, y no fue hasta que Silux apareció y tomó el control del liderazgo de esta especie, que fue cuando estos piratas resurgieron como una amenaza muy preocupante al ejecutar ataques en diversas instalaciones de la Federación. Lo que es peor, los ataques iniciaron en un momento donde el ejército de la Federación Galáctica pasaba por un momento complicado ante el destape de una conspiración que algunos altos oficiales orquestaron en la nave Botella, un incidente que conllevó a una reestructuración, reorganización o purga en las Fuerzas Armadas, y esta etapa complicada del ejército pudo ser la grieta en la armadura que Silux aprovechó para finalmente vengarse. Con respecto a la nave de Samus que usa en Metroid Prime 4, que es la misma que ya habíamos visto antes en Metroid Prime 3 y Metroid Prime Federation Force, esto también se puede explicar. Metroid Prime 4 es el inicio de un nuevo arco, así que es probable que esta nave vaya a ser destruida por X o Y en algún momento futuro, y si no, también es posible que ya haya sido destruida en el prólogo de Metroid Prime 4 debido a la energía del artefacto lamorniano que, recordemos, resultó ser letal al eliminar a casi todos los beligerantes, destruir la base y haber herido tanto a Samus como a Silux y Tokabi. Si la nave de Samus no se alejó a una distancia segura del fenómeno de teletransportación, entonces tal vez ya fue destruida, pero eso solo se sabrá cuando Retro Studios saque una quinta entrega. Es importante mencionar esto, ya que en Metroid Fusión, Samus solamente contaba con su nave icónica, la que aparece en Super Metroid Other M, en el prólogo de Metroid Fusión y en Metroid Prime 2, y evidentemente es la misma nave de Metroid Prime y Metroid Prime Hunters, pero con mejoras que la hacen ver ligeramente diferente. Así pues, la respuesta a la pregunta de que si acaso Metroid Prime 4 rompe el canon es no. La única forma de que lo rompa es que Tanabe o Nintendo diga que el juego se ubica antes de Other M. En tal caso, estaríamos ante un gran problema, a menos que se inventen una trama que involucre más viajes en el tiempo y que en ella Samus haga y deshaga eventos a su antojo, pero eso no lo veo posible.
Tan solo nos queda esperar y ver cómo continúan la historia de Silux que, esperemos, llegue más pronto que tarde esta vez. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.